Le agradecemos de todo corazón por haber reservado un poco de su precioso tiempo tan intensamente ocupado en su solicitud apostólica al servicio de la Iglesia y de la humanidad entera para recibirnos. Una experiencia inédita de gran belleza y promesa que toda América Latina y la Academia de Líderes Católicos acogidos con la pretensión, ni más ni países latinoamericanos, al servicio del bien común de los pueblos y en especial de los más pobres, sufridos y excluidos. Aquí los tiene antiguos, empresarios y líderes sindicales comprometidos y escuchado como profesores, aprendiendo y debatiendo con ellos sobre Andrea Riccardi, Stefano Zamagni, Juan Grabois, Marisol Peña, Francisco Niño y a su excelencia Monseñor Vincenzo Paglia han vivido estos días en un clima de oración, amistad y testimonio por sus enseñanzas, por su guía de buen pastor, rezando por sus intenciones. Una pregunta que recorrió todo este americano entre los sucesores de Pedro. Ayer, durante un tiempo largo de adoración nocturna ante el Santísimo, entregárselos y confiárselos en sus manos. Experiencias similares ya se están multiplicando gracias a las iniciativas de la Academia y la oriente con las indicaciones que le parezca bien compartir con todos nosotros. Queridos amigos, agradezco las palabras del cardenal Welly y inicié esta intervención diciéndoles, queridos amigos, y no por un recurso retórico, sino porque al pensar en la iniciativa que han emprendido, creo que puede ser oportuno recordar una línea del capítulo 15 de San Juan, en el que Jesús dice a todos: en adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oía mi Padre. Y Jesús funda la Iglesia con aire de amistad, como un acto de amor, un gesto de compasión por nuestra condición frágil y limitada. Y al encarnarse, Jesucristo abraza nuestra humanidad, abraza nuestro yo, a veces egoísta, tantas veces temeroso, para regalarnos su fuerza y mostrarnos que no estamos solos en el camino de la vida, que tenemos un amigo que nos acompaña. Gracias a ello, cada vez que decimos yo, podemos decir nosotros, es decir, somos comunidad con Él, tenemos un amigo que nos sostiene, nos invita a proponer misioneramente esa misma amistad a todos los demás y así dilatar la experiencia de iglesia. Y esta verdad tiene implicaciones en distintos ámbitos, pero especialmente es importante para aquellos que descubren que son llamados a ser responsables de la promoción del bien común. Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización, un partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Si tú, al formarte en la doctrina social de la Iglesia, no descubres en tu corazón la necesidad de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero, verdaderamente eclesial, en la que puedas vivir las experiencias de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte a solas a los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar, en el mejor de los casos, con un buen puesto político, pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado. Jesús nos invita a ser sus amigos. Si nos abrimos a esta oportunidad, nuestra fragilidad no va a disminuir y las circunstancias en las que vivimos no cambiarán de inmediato. Sin embargo, podremos mirar la realidad de una manera nueva, podremos vivir con renovada pasión los desafíos en la construcción del bien común.
No olvidemos que entrar en política significa apostar por la amistad social. En América Latina tenemos un santo que sabe bien de estas cosas. Supo vivir su fe como amistad y el compromiso con su pueblo hasta dar la vida por él. Veía a muchos laicos deseosos de cambiar las cosas, pero que tantas veces se extraviaban con falsas respuestas de tipo ideológico. Con la mente y el corazón puestos en Jesús y guiado por la doctrina social de la Iglesia, San Óscar Arnulfo Romero decía, y cito: la Iglesia no se puede identificar con ninguna organización, ni siquiera con aquellas que se califiquen y se sientan cristianas. La Iglesia no es la organización ni la organización es la Iglesia. Si en un cristiano han crecido las dimensiones de la fe y de la vocación política, no se pueden identificar sin más las tareas de la fe y una determinada tarea política, ni mucho menos se pueden identificar Iglesia y organización. No se puede afirmar que solo dentro de una determinada organización se puede desarrollar la exigencia de la fe. No todo cristiano tiene vocación política, ni el cauce político es el único que lleva a una tarea de justicia. También hay otros modos de traducir la fe en un trabajo de justicia y de bien común. No se puede exigir a la Iglesia o a sus símbolos eclesiales que se conviertan en mecanismos de actividad política. Para ser buen político no se necesita ser cristiano, pero el cristiano metido en la actividad política tiene obligación de confesar su fe. Y si en esto surgiera, en este campo, un conflicto entre la lealtad a su fe y la lealtad a la organización, el cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es del reino de Dios y no otra justicia. Hasta aquí Romero. Estas palabras, pronunciadas el 6 de agosto del 78, para que los fieles laicos fueran libres y no esclavos, para que reencontraran las razones por las que vale la pena hacer política, pero desde el Evangelio, superando las ideologías. La política no es el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia, acción organizada. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Solo de este modo así la política colabora para que el pueblo se torne protagonista de su historia y así se evita que las llamadas clases dirigentes crean que ellas son quienes pueden dirimirlo todo. El famoso adagio liberal, exagerado, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Hacer política no puede reducirse a técnicas y recursos humanos y capacidad de diálogo y persuasión. Esto sirve solo si el político está en medio de su pueblo y colabora con este medio u otros a que el pueblo, que es soberano, sea el protagonista de su historia. En América Latina y en todo el mundo vivimos actualmente un verdadero cambio de época, lo decía Aparecida, que nos exige renovar lenguajes, símbolos y métodos. Si continuamos haciendo lo mismo que se hacía algunas décadas atrás, volveremos a recaer en los mismos problemas que necesitamos superar en el terreno social y político. No me refiero aquí simplemente a mejorar alguna estrategia de marketing, sino a seguir el método que el mismo Dios escogió para acercarse a nosotros. Encarnación. Asumir. Asumiendo todo lo humano menos el pecado, Jesucristo nos anuncia la liberación que anhela nuestro corazón y nuestros pueblos.
Y entonces ustedes, como jóvenes católicos dedicados a diversas actividades políticas, serán vanguardia en el modo de acoger los lenguajes y signos, las preocupaciones y esperanzas de los sectores más emblemáticos del cambio de época latinoamericano. Y les tocará buscar los caminos del proceso político más aptos para llevar adelante. ¿Cuáles son los sectores más emblemáticos o significativos en este cambio de época latinoamericano? En mi opinión son tres, además lo deben haber escuchado porque está Carriquiri aquí, así que se lo copio a él. En mi opinión son tres, a través de los cuales es posible reactivar las energías sociales de nuestra región para que sea fiel a su identidad y al mismo tiempo para que construya un proyecto de futuro. Las mujeres, los jóvenes y los más pobres. En primer lugar, las mujeres. La Comisión Pontificia para América Latina el año pasado ha dedicado una reunión plenaria precisamente a la mujer como pilar en la edificación de la Iglesia y la sociedad. Además, los obispos del CELAN en Bogotá, en el 17, les recordaban que la esperanza en Latinoamérica tiene rostro femenino. En segundo lugar, los jóvenes, porque en ellos habita la inconformidad y rebeldía necesarias para promover cambios verdaderos y no meramente cosméticos. Jesucristo, eternamente joven, está presente en su sensibilidad, en la de ellos, en su rostro y en sus inquietudes. Y en tercer lugar, los más pobres y marginados, porque en la opción preferencial por ellos, la Iglesia manifiesta su fidelidad como esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. Las mujeres, los jóvenes y los pobres son, por diversas razones, lugares de encuentro privilegiado con la nueva sensibilidad cultural emergente y con Jesucristo. Ellos son protagonistas del cambio de época y sujetos de esperanza verdadera. Su presencia, sus alegrías y en especial su sufrimiento son una fuerte llamada de atención para quienes son responsables de la vida pública. En la respuesta a sus necesidades y demandas se juega en buena medida la verdadera construcción del bien común. Constituyen un lugar de verificación de la autenticidad del compromiso católico en la política. Si no queremos perdernos en un mar de palabras vacías, miremos siempre el rostro de las mujeres, de los jóvenes y de los pobres. Miremoslos como sujetos de cambio y no como meros objetos de asistencia. La interpelación de sus miradas nos ayudará a corregir la intención y a redescubrir el método para actuar inculturadamente en nuestros distintos contextos. Asumir en concreto toda esta problemática significa ser concreto. Y en política, cuando uno se desvía del ser concreto, se desvía también de la conducción política. Una nueva presencia de católicos en política es necesaria en América Latina. Una nueva presencia que no solo implica nuevos rostros en las campañas electorales, sino principalmente nuevos métodos que permitan forjar alternativas que simultáneamente sean críticas, constructivas y alternativas que busquen siempre el bien posible, aunque sea modesto. Alternativas flexibles, pero con clara identidad social cristiana. Y para ello es preciso valorar de un modo nuevo a nuestro pueblo y a los movimientos populares que expresan su vitalidad, su historia y sus luchas más auténticas. Hacer política inspirada en el Evangelio desde el pueblo en movimiento se convierte en una manera potente de sanear nuestras frágiles democracias y de abrir el espacio para reinventar nuevas instancias representativas de origen popular. Los católicos sabemos bien que en las situaciones concretas y teniendo en cuenta las solidaridades que cada uno vive, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones posibles. Una misma fe cristiana
puede conducir a compromisos diferentes. Por eso los invito a que vivan su fe con gran libertad, sin creer jamás que existe una única forma de compromiso político para los católicos, un partido católico. Quizá esta fue una primera intuición en el despertar de la doctrina social de la Iglesia, que con el pasar de los años se fue ajustando a lo que realmente tiene que ser la vocación del político hoy día en la sociedad, el político cristiano. No va más el partido católico. En política es mejor tener una polifonía inspirada en una misma fe y construida con múltiples sonidos e instrumentos que una aburrida melodía monocorde, aparentemente correcta, pero homogeneizadora y neutralizante y de chapa quieta. No va. Me alegra que haya nacido la Academia de Líderes Católicos y que se expanda por diversos países de América Latina. Me alegra que ustedes busquen simultáneamente fieles al Evangelio, plurales en términos partidistas y en comunión con sus pastores. Dentro de unos años, en 2031, celebraremos el 5º centenario del acontecimiento guadalupano. Y en 2033, el 2.º milenio de la redención. Quiera Dios que desde ahora en adelante puedan todos ustedes trabajar en la difusión de la doctrina social de la Iglesia para así llegar a la celebración de estas fechas con frutos laicales concretos de discipulado misionero. A mí me gusta repetir que tenemos que cuidarnos siempre de las colonizaciones culturales, ¿no? Las colonizaciones ideológicas. Las hay económicas, pero ideológicas. Porque las sociedades tienen una dimensión de coloneidad, o sea, de ser abiertas a una colonización. Entonces, defendernos de todo esto. Y al respecto me permito una intuición, que a ustedes les tocará ajustar y corregirla o no, pero es una intuición que la dejo en la mano de ustedes. Si no quieren equivocarse en el camino para América Latina, la palabra es mestizaje. América Latina nació mestiza, se conservará mestiza, crecerá solamente mestiza, y ese será su destino. San Juan Diego, indígena pobre y excluido, fue precisamente el instrumento pequeño y humilde que escogió Santa María de Guadalupe para una gran misión que daría origen al rostro pluriforme de la gran nación latinoamericana. Nos encomendamos a su intercesión, para que cuando las fuerzas nos falten en la lucha por nuestro pueblo, recordemos que es precisamente en la debilidad que la fuerza de Dios puede hacer mejor trabajo. Y que la morenita del Tepeyac nunca se olvide de nuestra amada patria grande. Eso es América Latina, una patria grande en gestación. Que nunca se olvide de nuestras familias y de los que más sufren. Y por favor, no se olviden ustedes de rezar por mí. Gracias. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.